Antes de comenzar, quiero recordarles que el siguiente video está lleno de spoilers. Sirius de Jäger, por lo que he visto, es el primer anime de suspenso que veo y hay muchas cosas que puedo destacar de él, tanto lo bueno como lo malo. La mayoría de problemas que veo tiene su origen en lo apresurado que está. Hablemos del planteo y el inicio de la historia. Tiene una forma distinta a lo usual en la presentación de personajes. En este caso, todos los personajes importantes aparecen desde el capítulo 1. La cantidad de información que carga el primer capítulo es muy densa. Esto no tiene nada de malo, simplemente es otra forma de iniciar tu historia. Este estilo hace que la conexión con los personajes se vaya generando conforme vayas desarrollando el resto de capítulos. La historia plantea 4 flancos: los Jäger, los vampiros, el grupo Hyaku y el gobierno. La primera escena del anime nos cuenta de qué va sin decirlo explícitamente, te muestran cómo los Jäger matan vampiros y lo impulsivo que puede ser Yuli. Este estilo sutil está presente en todo el anime y es una forma distinta de contar la historia. Lo típico es que te digan cosas como este soy yo, esto me dedico y estos son los malos. También en algunas partes se emplean el CGI de forma sutil sin afectar al dinamismo de la escena. El anime maneja un concepto distinto al de los vampiros tradicionales. Aquí hay algunos que pueden salir a la luz del día y no porque te muerda un vampiro te conviertes en uno necesariamente. Se destacan 2 tipos de vampiros: los slaves, que pueden transformarse en personas pero necesitan lentes oscuros, y los royal, que no tienen ese problema y pueden estar con libertad bajo el sol. Toda la historia va centrada en Yuli, incluso la mayor parte de la narrativa está centrada en su historia, y obviamente está bien trabajado. Yuli tiene una meta inicial que es de asesinar a todos los vampiros. Comienza diciendo que los vampiros tienen su propio mundo y que esos mundos pueden chocar pero nunca converger como uno solo. Y termina el anime pensando en coexistir con otras razas, pero este cambio no se genera repentinamente, sino que se desarrolla paulatinamente. Yuli comienza a dudar de esa meta por distintas razones. Una de ellas es porque su hermano sobrevivió, pero ahora es un vampiro, lo que le provoca un dilema sobre si matar o no a su hermano, porque choca con el objetivo que tiene en ese momento. Luego se pregunta qué es el Ark y conversa con el profesor, que le dice que puede saber más si aprende a cómo vivir, lo que lo deja pensando porque Yuli como tal no tiene un objetivo propio. Tiene el objetivo que le dio el profesor, pero no uno que haya encontrado o decidido él mismo. Cuando se enfrenta a su hermano ya no piensa en matarlo, pero sí en acabar con el resto de vampiros. Luego Kirchner le cuenta que fue el profesor quien descifró esas escrituras y encontró la aldea, la persona que lo salvó y lleva 10 años cuidando de él, lo que hace que Yuli saque ese instinto Sirius y termine matando a Kirchner. Pero no el profesor, porque si bien él estuvo involucrado con la muerte de su aldea, él también fue quien lo salvó y lo educó. Él lo considera como un padre, lo cual lo deja en duda sobre qué hacer. Así que Yuri le pide al profesor que le cuente todo lo que sabe sobre el arca, donde nos enteramos que contiene todo tipo de conocimientos y tecnología. Ahora Yuli tiene un nuevo propósito, que es encontrar el arca. En su enfrentamiento con Larissa y Tamara es la de las coletas y Larissa es la otra, Yuli estuvo a punto de matar a Tamara, pero al ver su expresión de miedo se detuvo. Cuando Yuli fue tragado por el sello, ve algunos recuerdos de su padre. Ve cómo se cuestionaba si la vida humana vale menos que el arca, cómo el orgullo de los Sirius es matar gente por proteger el arca, cuando su padre lo que quería era que el nuevo orgullo de los Sirius sea coexistir con los humanos, y quiere sellar el arca para romper las viejas costumbres. Él considera que valió la pena su sacrificio, con tal de que Yuli ya no tenga que vivir atado a proteger el arca, rompiendo con esa tradición, pero Yuli le dice que él quiere vivir para demostrar que su objetivo de coexistir con otras razas era el correcto, así que su padre le entrega el arca. Luego Jeff Graff tiene el arca y quiere convertir a los vampiros ahora en una raza superior, y Yuli termina salvando a Tamara porque ahora su objetivo es que piensa que puede coexistir con otras razas. Al final matan a Jeff Graff y le quitan el arca. Yuli se despide del profesor y se va. Podemos ver cómo pasa el tiempo y ahora Yuli es incluso buscado por los Jäger y él va en camino al lugar de los vampiros a hablar con ellos, supongo, y vemos que Tamara está con él. Y también vemos un par de simbolismos con los hermanos que están en el tren y unos lobos que desaparecen en el paisaje. Y termina con Yuli diciendo que es el que protege y conecta al mundo. Como ven, hay todo un proceso bien trabajado en los objetivos y motivos de Yuli a lo largo de todo el anime. Ahora hablemos un poco de otros personajes. Comencemos con la niña que sale en el capítulo 2. La verdad no pude evitar recordar a Nina de Fullmetal pensando en que va a suceder otra vez. La niña ayudó a Philip a que reflexione sobre Yuli, además de que nos da a conocer más detalles sobre el pasado de estos personajes y permite que se desarrolle su relación. Con respecto a la niña, hay una charla que tiene con Yuli que puede ser sobre análisis de mi parte, así que no lo voy a tomar en cuenta, pero hablan sobre el jardín, y Yuli dice que necesita tratamiento, mientras que la niña dice que su mamá quería sembrar tomates y como su papá estaba ocupado con el trabajo decía que le dieran algo nutritivo. Mi sobreanálisis es que con el jardín hacen referencia a la situación de la niña, o sea, su madre quería frutos, una niña que crezca sana y bien, y su papá no le brinda atención por el trabajo.
y Julie dice que necesita tratamiento por la poca atención que recibe, y esto es por la ausencia de su padre y la ausencia de su madre. Y se resalta en ese capítulo cómo Julie es la compañía que tiene y con quien puede hablar. Vemos cómo ella está sola en la noche y va con Julie a conversar. Y además al final del capítulo el jardín termina destruido por su propio padre y ella quedará destruida por ver la muerte de su padre, pero como dije, no lo tomaré en cuenta porque puede ser un sobreanálisis de mi parte. Se murió su mamá, su papá murió delante de sus ojos y hasta le cayó sangre de él, ya no tiene casa de la infancia porque se la quemaron, el jardín que quería su madre también lo perdió y terminará en una casa de unos familiares donde quizás tenga un futuro malo y lleno de traumas por lo que he vivido, pero ahí va. El personaje que más ayudó a desarrollar la trama del capítulo 2. Philip, el aporte que tiene es ayudar un poco a Julia a comprender qué es lo que tendría que hacer con su hermano que ahora es un vampiro. El comandante Iva, cuando se enteró de la existencia de los vampiros, le asignaron buscar en secreto el arca de Sirius, pero él decidirá si de verdad es necesario para su país o no es algo que deban tener. Al final determina que no es útil para el país y buscará crear un país donde todos puedan coexistir. Es un personaje que siempre que estuvo presente ayudó a desarrollar la trama. Jeff Graff tiene un rol de villano, es el vampiro que busca el arca de Sirius. Él fue el que convirtió al hermano de Julie en vampiro y por el tema del contrato de sangre tiene control sobre él. Él busca el arca para acabar con la enfermedad que estaba matando a los vampiros. El profesor Willard es el líder del grupo, un investigador y arqueólogo. El rol que juega en el anime es brindarnos información sobre los Sirius y conseguir la contraparte del arca para que Julie pueda usarlo. Al final se queda con la bufanda de Julie, que es una bufanda de su tribu. Es como decir que lo considera uno de ellos, algo simbólico, teniendo la redención que el personaje estaba buscando. Ahora hablemos un poco del foreshadowing o el presagio, que es una técnica que consiste en introducir elementos que tendrán importancia en un futuro. Es una técnica usual y sirve para hacer más coherente tu historia. Puede ser tanto sutil como explícito. Claro que si es muy sutil tendrás que ver de nuevo el anime o leer de nuevo en caso de que sea un libro o manga para darte cuenta de esos detalles que no captaste la primera vez. Este anime usa más lo muy sutil y sutil. Usemos de ejemplo la escena del combate de Yuli y su hermano como un presagio sutil, por ejemplo. Imagínate que su hermano se hubiera detenido por el poder de la amistad o de la hermandad o lo que tú quieras. Pues sería una solución típica de anime genérico, pero aquí vemos una escena corta donde se ve que hay vampiros infectados y donde lo vemos ir con esos vampiros infectados. Si no lo hubiéramos visto también valdría como coherente, pues se podría comprar, pero que te muestran esa escena corta le agrega más coherencia. Esa escena donde no sabemos qué hace es el presagio, porque nos hace pensar como espectadores para qué ocurrió esa escena, qué es lo que puede pasar, te está introduciendo elementos que van a ser usados después. Si lo que nos hubiera mostrado en esa escena no hubiera tenido importancia dependiendo del caso y de la intención del autor, sería una pista falsa o red herring, que se usa más en novelas de misterio o de suspenso para que el espectador haga teorías y se confunda para poder sorprenderlo. Y un ejemplo de muy sutil es cuando Philip le dice a Julie que parece un perro y vemos que se molesta. Podemos pensar que es porque es un insulto nada más, pero si ves más capítulos sabrás que así se refieren despectivamente al pueblo de Julie. Y otro ejemplo es en el capítulo 3, en la muerte de la tribu de Julie. El vampiro dice "no lo crees así, humano" y cambia una escena del primer plano del profesor, haciendo como si el diálogo fuera para él, pero no es hasta capítulos más adelante, que es en el capítulo 7, que nos enteramos que él fue el que ayudó a los vampiros a encontrar esa aldea. Si se preguntan si es mejor un presagio sutil o explícito, pues no hay mejor. Solo hay dos problemas que pueden presentarse en los presagios. Uno es cuando es muy obvio lo que va a pasar, que se hace predecible. Si se hace un presagio en algo así, solamente sería una pérdida de tiempo. Y el otro error es cuando abusas de la técnica. El abuso causaría un sobreanálisis en el lector, es decir, todo lo que ve cree que es foreshadowing, y que todo lo que ve está conectado o será conectado de alguna manera, o todo siempre está conectado. Va a buscar lo mínimo posible para encontrar conexión. ¿Por qué? Porque has abusado de esa técnica. Yo no diré qué anime puede tener ese problema, saquen ustedes sus propias conclusiones, el anime que se les pueda haber venido a la mente. No esperen que en todos los videos que haga diga que hay un presagio o aquí hay un foreshadowing, solamente lo menciono aquí porque no lo mencioné en otro video que haya hecho antes, y quizás en algún futuro haga videos de técnicas literarias con animes de ejemplo. En cuanto al potencial desperdiciado es bastante, hay muchas cosas que se pudieron trabajar en el anime que yo entiendo que por motivos de terminar apresuradamente terminaron en potencial desperdiciado. Por ejemplo, sabemos que en BioSB ayudó a la familia de Ryoko en el pasado. Eso pudo significar que la guerra con los vampiros lleva ya muchos años. El grupo Hyako es una banda de ladrones que termina siendo eliminado al quinto capítulo y termina siendo prácticamente intrascendente. El único valor que puede tener es de confundir un poco al espectador con cómo se puede desarrollar la historia.
Los vampiros también son desperdiciados porque Jeff Graff habla con unos vampiros ancianos que yo supongo que son líderes principales de los vampiros. Líderes que no les importa si terminan muriendo y que tienen un repudio hacia los Sirius, o sea que los conocen. Pero ¿cuándo los conocieron? ¿Por qué los repudian? Esto se puede haber explorado si hubieran tenido más tiempo posiblemente. Kakizaki, después de lo que sucede en el tren, se termina suicidando. Esto pudo ser trabajado mejor si hubiera estado presente en más capítulos. Ryoko se siente identificada con Dorotea por compartir familia adinerada y rebeldía. Podrían haber tenido una relación de alumna-maestra. También nos centramos que en BioSB tiene unas balas especiales más efectivas para combatir vampiros, además de que la central está en London, que es la ciudad natal de Philip. Y lo más importante, la relación de Willard y Julie, la del profesor y Julie. No se llega a trabajar bien. La escena del capítulo 7 hubiera tenido un mayor impacto si hubieran dado más tiempo a la relación de esos personajes. En cuanto a los errores, uno de los más grandes que tiene es Ryoko. Y la considero un error por el poco tiempo que tiene el anime para desarrollar su historia y enfocar una buena parte del tiempo en Ryoko, para que al final no termine aportando mucho valor al anime. Ryoko cuando ve por primera vez a Yuli se enamora de él, y ese será el motivo principal para todo lo que hará Ryoko en un futuro. La primera conversación que tiene con Yuli puede tener valor. Ella le dice que en ese jardín hay todo tipo de flores que traen pesticidas y fertilizantes extranjeros, y que es el orgullo y alegría de su padre. Y él le contesta, esas flores están muy consentidas, las han cuidado tanto que sus raíces están podridas. El jardín aquí perfectamente puede ser Ryoko, porque ella también tiene la mejor educación y tiene lujos, y también es el orgullo y alegría de su padre. Pero al estar tan cuidada y consentida en exceso, le van a arruinar la base de su vida. Es como la frase de buenos tiempos crean guerreros débiles. Sin embargo, no lo puedo tomar como aporte narrativo, porque Yuri no la conocía de nada. Él lo dice claramente por las flores, y otro problema es que el anime no trabaja sobre esa frase, solo la dice y ya, no es tomada en cuenta. Cuando vio a Yuli con Dorotea en el tren, lo sigue a escondidas, sin importarle que está yendo a otra ciudad que no conoce y se está escapando de casa solamente porque hay un chico que le gusta, al cual solo le ha hablado hasta ese momento un par de veces. Lo cual puedes considerar curiosidad, pero está llevado a un punto muy extremo. Y Ryoko cuando ve que Yuli se cambia de tren, ella también lo hace, sin saber hacia dónde se dirige. Incluso en todo momento dejan claro que el motivo por el cual lo hace es por amor. Y cuando puede escapar del tren decide quedarse, incluso saltando hasta otro vagón. Y no es que sea un personaje inútil que no pueda hacer más, porque muestra ser capaz de tener buenos reflejos para pelear. Pero incluso cuando se van, Ryoko también se va de casa camino a London con la excusa de que quiere saber qué pasó. Pero todos sabemos cuál es el motivo por el cual lo hace, haciendo que su padre se preocupe y vaya también a London. Y cuando ella vio a su padre en el puerto, prefirió también cambiarse de barco a otro que no sabía dónde se dirigía. Todo solamente por Yuli, lo cual, repito, no es una motivación fuerte, no me convence, no me basta, no es suficiente motivo para hacer todo lo que ha hecho. La única conversación de valor que tiene Ryoko en todo el anime es cuando habla con Yuli sobre cómo son los padres. Y Ryoko se da cuenta que todo lo que hace su padre es para protegerla, y hace que Yuli se dé cuenta que su hermano es el que está tomando el rol de padre todo este tiempo. Ese diálogo es el único que tiene valor, su único aporte. Si quieres puedes considerar que Ryoko después le da su espada y le dice que confía en él, pero tampoco es para tanto la verdad, y no hay nada más. O sea, eso es todo para todo el tiempo que le dieron, ha estado presente en la gran mayoría del tiempo. Y al final termina estudiando administración y al menos se da cuenta que sus acciones fueron infantiles y egoístas, pero sigue queriendo alcanzar los ideales de Yuli. Ahora hay un par de errores pequeños, que por ejemplo es la existencia de los vampiros porque es un secreto. O sea, ¿cuál es el motivo para ocultar la existencia de los vampiros? Así como que el grupo no sepa sobre Jeff Graff. El profesor y la central sí lo sabían, pero ¿por qué no lo pueden saber los demás? Así podrían estar más alerta. ¿Por qué recién se enteraron ahí? Otro error pequeño es que un Sirius mató a los padres de Philip. ¿Pero qué hacía un Sirius ahí? ¿Y por qué se puso así? No te dan ninguna razón, solamente te dicen pasó y ya está. Otro error un poco más grande viene a ser en el capítulo 7, en el enfrentamiento del profesor con Kirchner. Sabemos que el profesor tiene habilidad con el uso de armas, pero se vio muy inútil en su combate. No te digo que tenga que ganar, no te digo que como un shonen de peleas saque un power up o que haga movimientos hiper extraños, pero lo que hizo fue quedarse parado, disparar. El enemigo se acerca a él, se queda quieto y sigue disparando, además no toma ni distancia, ni una precaución, nada. Esa escena lo hace ver mal y se supone que eres el líder de un grupo de Jägers. Pero ¿cómo te vuelves exactamente un líder en ese grupo? ¿Por tus habilidades investigativas? ¿O por qué motivo? Porque tampoco te exploran nada de eso. Y el exterminio del pueblo de Yuli para mí es un error grave. Porque si casi todos en la aldea eran Sirius, el dato que tenemos es que solamente la madre no era un Sirius,
¿cómo es que no se transformaron en la pelea con los vampiros? Si tú me dices es que la transformación se activa con rabia, entonces me estás diciendo que no les molestó que los mataran y destruyeran su aldea, no les molestó que podrían matar a niños, porque si tú me dices no, lo que pasa es que Julie es el único que puede hacerlo. Ya vimos que hay un Sirius que se puso en ese modo y que mató a los padres de Philip. Entonces, ¿cómo es posible que no entraran en ese estado? No tiene sentido. Si tú me dices, no, es que solamente hay una poca cantidad que puede hacerlo, son contados. Ok, pero eso es una información que tú te estarías inventando porque el anime no te la da. Y el mayor error, el más grave, está en el arca de Sirius. Comencemos con su origen. ¿Cómo se creó? No te digo que me digas un paso a paso de hazlo tú mismo en casa sobre el arca de Sirius. Hubiera sido mejor si me hubieras dicho que encontraron el arca o que simplemente apareció, algo divino, no sé. Pero lo que te dicen es que los Sirius lo crearon ellos mismos, igual que su contraparte, pero ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo hicieron para poner un conocimiento y tecnología inimaginables ahí? ¿Y cómo hicieron algo que lo pueda neutralizar? Y tú me dirás, pero es que es un anime, y te entiendo ese argumento. Por ejemplo, si el anime me dijera se necesitan 1000 Sirius meditando por un año para crearlo, yo te lo aceptaría porque es un anime. Pero no me dices cómo lo crearon, solamente me dices lo hicieron y ya. ¿Cómo? No sabemos cómo fueron capaces de poner un conocimiento, una sabiduría tan grande ahí. Tampoco te cuentan por qué cambiaron de santuario ni con qué objetivo crearon el arca. Luego tenemos la entrega del arca. Alexei, el padre de Yuli, le entrega el arca, solo por ver su determinación, y ese argumento no te lo compro, porque su padre dio su vida, abandonó a su familia para quedarse en un sello donde puede mantener la paz. No puede venir tu hijo que casi ni conociste a decirte yo haré lo que tú querías hacer y se lo entregas. ¿Cómo sabes que tu hijo podrá hacerlo si no tienes ni un indicio? Y no es cualquier decisión, estás entregando algo que puede poner en peligro al mundo. Te compraría la idea si, por ejemplo, tú me hubieras mostrado que Yuli vino con Ryoko, con Iva y con Bishop. ¿Por qué? Porque Ryoko es una humana. Iva es del gobierno, como el amigo que él tenía. Yuli es un Sirius y Bishop es un vampiro. En este punto no se sabía, pero tendrían que haberlo desvelado antes para que se dé esta situación que estoy planteando. Y ahí Yuli estaría demostrándole a su padre que está conviviendo, que está coexistiendo con los cuatro y son diferentes. Mostrándole a su padre que es posible lo que él quería que sea el nuevo orgullo de los Sirius. Ahí sí te compro esa escena. Te compro que le entregue el arca de Sirius, pero lo que sucedió en el anime fue un cree en mí, puedo hacerlo. Y él diciéndole, está bien. Por eso para mí esto también es un error. Tampoco se explica su activación. Resulta que se necesita la sangre de un Sirius para que brille el arca y se active. Pero entonces, ¿por qué mataron a los de la aldea? ¿Por qué no te llevaste a uno o guardaste su sangre? Que puede que lo tengan guardado, pero no lo mostraron ni se mencionó en ningún momento. Puedes decir que no sabían lo de la activación, pero ¿desde cuándo lo saben? Porque mandaron al hermano de Yuli a matarlo en varias oportunidades. Si de verdad lo sabían que necesitaban la sangre de un Sirius, ¿por qué lo intentarían matar? Más bien deberían haber estado buscando a Yuli para secuestrarlo. Y si tú me dices, no, pero es que el hermano de Yuli también es un Sirius. Ya, pero tiene la sangre de un vampiro, y no sé si eso cuente, no te lo dicen. Porque no lo activan con la sangre del hermano de Yuli, lo activan con Yuli. Bishop dice que el arca se puede destruir, entonces ¿por qué no lo rompieron en vez de sellarlo? Entiendo que puedes decirme que es por el orgullo y la cultura de los Sirius, pero se supone que Alexei quería romper esa cadena. En ese caso, ¿por qué no rompió el arca directamente? Así nadie lo podría obtener. Según se dice en el anime, el arca se apoderó de Jeffraf cuando lo usó. O sea, el arca tiene conciencia de cierto modo, pero Alexei se supone que también lo usó. ¿Por qué no se apoderó de él? Puedes decirme es que depende de las buenas intenciones. Pero Yuli tuvo que usar la contraparte para poder usar el arca, y Alexei en ese caso no lo tuvo que usar. Tal vez sellar el arca se puede usar sin que se controle, pero nunca te mencionan nada. Y con respecto a la contraparte del arca, si Alexei era de la familia real, entonces él sabía de su existencia. ¿Por qué no le dijo nada de eso a su hijo? Porque se dice en el anime que los de la familia real sabían de la existencia de la contraparte del arca. ¿Por qué no le dijo eso a su hijo cuando le entregó el arca? Porque Yuli se entera por el profesor. Imagínate si Yuli usaba el arca sin saberlo. Se hubiera apoderado de él. Son muchas cuestiones que no pudieron explicarse por no tener mucho tiempo para terminar la temporada y terminaron siendo el gran error del anime. Ahora, en cuanto a mi opinión subjetiva, la verdad me gustó el anime, me pareció interesante, no me terminó encantando, pero sí me llegó a gustar. Creí que tendría más temporadas, pero al ver el final apresurado me di cuenta de que no. Una pena porque le veía mucho potencial. En cuanto a mis gustos le pongo un 7 a 7.5. Y ahora, dejando mis gustos de lado e intentando ser objetivo, este anime tiene muchas cosas que suman. Está centrado en el viaje de un personaje el cual trabajan bien. Sin embargo, también tiene muchas cosas que restan, que ya estuve resaltando en este video.
Se nota que el equipo de trabajo construyó una historia con muchos flancos y muchos elementos que por el tiempo que tenían, no sé si porque Netflix les dijo solo una temporada, o ellos no confiaron que tenga éxito, terminaron cerrando rápido lo que tenían o eliminando algunos elementos apresuradamente que habían introducido. Así que yo le voy a poner un 7.5 a 8 porque tiene muchas cosas positivas, así como muchas cosas que restan, aunque la verdad, si les soy sincero, está mucho más cerca del 7.5 que del 8. Recuerda que esta solo es una opinión, puedes tener la tuya y cualquier argumento que quieras darme lo puedes escribir en los comentarios y yo estaré muy contento de responderte y de leer. Y que nos vemos en el próximo video. Chau chau.